Gracias, Señor, por este tiempo. Una vez más te presentamos esta palabra, te presentamos este compartir. Te cedemos a ti todo el espacio, todo lo que tú quieras hacer esta noche. Sálvanos de nuestro yo, de nuestra voluntad, de nuestro ser natural, y ministra tú a través del Espíritu y toca a los santos en sus espíritus y revélate a ti en este tema tan crucial y tan importante como es tu cuerpo. Aleluya. Gloria al Señor, santos. Una vez más estamos compartiendo y vamos a estar juntos 5 semanas para finalizar las 19 experiencias de vida. Cada experiencia de estas que hemos estado trabajando es como un entrenamiento, una preparación para llevarnos a esta meta. La meta es ser llenos a la medida de la plenitud de Cristo. Y este tema de ser llenos a la medida de la plenitud de Cristo es el todo inclusivo, que incluye muchos aspectos que de hecho se van a estar moviendo en los 5 temas, directa o indirectamente. De hecho, el tema final es este título, es decir, la culminación, donde el Señor nos desea llevar. Su deseo, su propósito, su plan es que Cristo sea formado en nosotros y que podamos ser llenos a la medida de la plenitud de Cristo. Esa palabra a la medida la vamos a estar escuchando en diferentes maneras porque tiene mucho significado. Este tema del cuerpo de Cristo lo escuché desde que recibí al Señor. Y las percepciones que uno tiene del cuerpo de Cristo, pues originalmente se me decía, no, el cuerpo de Cristo es algo místico, algo misterioso. Es algo espiritual, que lo comprenden todos los cristianos de una manera espiritual. Y yo, pues, obviamente lo acepté. Qué bien, qué bonito. O sea, en otras palabras, yo nunca voy a poder ver el cuerpo de Cristo porque eso es algo demasiado etéreo que no puedo tocar. Así que no hay problema, no entro yo en ese asunto del cuerpo de Cristo. Pero cuando llegamos al recobro del Señor, comenzamos a darnos cuenta que el cuerpo de Cristo no es algo tan alejado, no es algo tan intocable, que al contrario, el cuerpo de Cristo es algo para que nosotros lo vivamos y lo disfrutemos. Así es que esta noche iremos trabajando los puntos cruciales de esta lección, aunque es una lección bastante básica, bastante sencilla, que en cierta medida todos nosotros la hemos estudiado, la hemos visto de alguna de otra manera. No obstante, nuestra carga siempre no solamente es repetir lo que está, sino abrir herramientas para ustedes, para que cuando lean el capítulo o entren en este tema, tengan otras nuevas herramientas. Porque nuestra intención no es enseñar. Nuestra intención es impartir, que es diferente. La impartición es para que toque su espíritu y reciba revelación. La enseñanza, si usted puede entender las cosas, pero no necesariamente va a recibir revelación. Así que nuestra carga siempre es buscar cuál es la revelación y la carga del Señor en cada uno de estos temas que hemos estado tocando. Y hoy entramos al tema número 15 de 19. Así que ha sido una trayectoria bastante larga. Sin embargo,
hay una unidad desde el primer día hasta hoy en todo lo que estamos diciendo. Y si nosotros nos movemos cuidadosamente en todos los temas anteriores, vamos a darnos cuenta que esto es una preparación para llegar a este punto. Claro, si fuéramos a tomar un examen para poder entrar a esta etapa cuarto, quizás no lo pasamos. Porque se supone que cuando entremos a disfrutar esta etapa cuarta, ya hayamos tratado con el yo, con nuestro viejo hombre, con nuestra constitución natural, y que hayamos podido permitir el ser llenos del Espíritu, y entonces podemos comenzar a ver y a participar del cuerpo de Cristo. Así que si ese fuera el examen, todos, inclusive yo, tendría que decir, necesito más tiempo para poder entrar a esta etapa. No obstante, no estamos en ese punto, pero sí debe ser una aspiración y debe ser una carga delante del Señor el que podamos nosotros todos llegar de una manera legítima y especial a este asunto del cuerpo de Cristo. Así que vamos a leer, como siempre, bastantes versículos. Y nuestra carga es que podamos tener una visión del cuerpo de Cristo y que el Señor pueda cumplir su propósito. En Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. De ahí sale ese título. Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y la nota dice, en el Nuevo Testamento, la plenitud es la expresión producida por la totalidad de las riquezas. Cada palabra aquí tiene mucho peso. Esta es la razón por la cual Pablo habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Y en Efesios 1:23 y Efesios 4:13 habla de la plenitud de Cristo. Es decir, las riquezas de Cristo son la expresión, se expresan en la plenitud de Cristo. Así que las riquezas de Cristo son todo lo que todo lo que Cristo es y tiene, y todo lo que Él ha realizado, logrado y obtenido. De hecho, esa misma definición es la definición de la gracia. Es la operación de Dios para llevar la economía de Dios, para impartir las riquezas a cada uno de nosotros en diferentes circunstancias, diferentes maneras, para que Cristo sea formado en nosotros. O sea que todo está bien armonizado. Así que la plenitud de Cristo es el resultado y el fruto de nuestro disfrute de estas riquezas. Esto que voy a leer ahora es un compendio muy importante que lo estaremos trabajando en diferentes perspectivas. Lo comienzo de vuelta. La plenitud de Cristo es el resultado y el fruto de nuestro disfrute de estas riquezas. Cuando las riquezas de Cristo son asimiladas metabólicamente en nuestro ser, nos constituyen la plenitud de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia como su expresión. Es decir, que el cuerpo de Cristo, la constitución y expresión del cuerpo de Cristo, es nuestro disfrute y el proceso metabólico de las riquezas de Cristo para que el cuerpo de Cristo sea producido. Así que en Efesios 1:23 dice la plenitud de Cristo. Y luego en ese versículo habla de la plenitud de Dios y después la plenitud de Cristo. Así que la plenitud de Cristo, la corporificación de Dios, es la plenitud misma del Dios triuno. O sea que
Dios está en Cristo y el suplir de Cristo está para ser impartido en nosotros, pero cuando se imparte Cristo, se imparte Dios. Así que todo esto es la carga central de la economía de Dios, el cuerpo de Cristo. Podemos decir que el tema del cuerpo de Cristo es el tema más profundo, el tema más elevado, menos comprendido en todo el cristianismo. Y aún nosotros en el recobro del Señor necesitamos mucho tiempo para ver. El hermano Watchman Nee, hermano Witness Lee, trae muchos testimonios de este asunto en sus reuniones con los hermanos responsables, y siempre pueden darse cuenta que nos falta visión para ver este gran misterio del cuerpo de Cristo. Así que este asunto de la impartición de las riquezas es el espíritu regenerado que viene a ser el depósito de las riquezas de Cristo en nosotros, con el objetivo de que estas riquezas sean asimiladas para que surja una entidad corporativa viviente en la tierra que sea la expresión de Cristo mismo, y que esa entidad corporativa llegue a la medida de la plenitud de Cristo. Todo está relacionado. Por eso el Señor en Juan 6:57 hablaba de que de la misma manera que yo vivo por el Padre, el que me come también vivirá por mí. Cristo estaba hablando: yo estoy constituido del Padre, usted tiene ahora que participar de mí para ser constituido de mí. Pero ¿cuál era lo que estaba detrás de esas palabras? Aunque el Señor no lo menciona, el primero que trae la revelación fue el apóstol Pablo, pero lo que estaba tratando de decir el Señor es: yo necesito que ustedes sean constituidos de mí para que surja una entidad corporativa en la tierra y en el universo que me exprese. Una visión muy alta. Y en Corintios, en Romanos, Colosenses y Efesios son los cuatro libros que se menciona el tema del cuerpo de Cristo directa o indirectamente. El primero fue en Corintios, que es el libro más antiguo, luego Romanos, y luego Colosenses y Efesios, que fueron escritos en el mismo año. Pero son en esos 4 libros específicamente que hay sobre unas 10 o 11 referencias directas de lo que es el cuerpo de Cristo. Antes de eso, no había nada. Pablo es que recibe la visión y la bendición del misterio del cuerpo de Cristo. Una maravilla. Así que en los siguientes versos, Efesios 2, del 13 al 22, hay una secuencia muy interesante, porque ahí nos está hablando de la creación del nuevo hombre. Y por ahí vamos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. De los dos pueblos, oiga, hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, aquí está, en un solo cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Está presentándose en los hechos el origen, el nacimiento del nuevo hombre. Pudiera decirse, y aunque no le prestamos demasiada atención a estos versos, que estos versos de Efesios 2 son paralelos con Génesis y la creación del hombre. Allí se produce la vieja creación, pero aquí se produce la nueva creación. Y esta nueva creación no solamente produce un hombre, sino que produce un hombre corporativo.
Y esa es la grandeza de esas expresiones que he leído hasta ahora. Así que, y dice, y vino y anunció la paz como evangelio a vosotros que estabas lejos, y también paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Así que ahora esta entidad que el Señor crea en la cruz como el nuevo hombre, que es Cristo mismo, el cual se va a impartir en nuestro espíritu, y nuestro espíritu se mezcla con este Cristo espíritu, viene entonces a producir una nueva creación en nosotros. Y esta nueva creación, aunque la trabaja individualmente, tiene un efecto corporativo. No es solamente para que usted disfrute, no solamente para que usted toque al Señor, no solamente para que usted ame al Señor. Todo eso es para que usted entre en la dimensión de lo que es el cuerpo de Cristo. Por eso dice el 19, así que ya no sois extranjeros ni peregrinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, ya usted dejó de ser Rodríguez, y allá yo sé que hay muchos Rodríguez como acá, dejó de ser Fernández, Martínez, Pérez. Ahora usted es miembro de la familia de Dios, porque usted entró en la dimensión del nuevo hombre que tiene su expresión en el cuerpo de Cristo. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra de ángulo Cristo Jesús mismo, y de eso vamos a hablar más adelante, en quien todo el edificio, bien acoplado, va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Todos esos versos ustedes los han escuchado, pero esta noche vamos a ampliarlo, vamos a mirar lo que está detrás de cada una de esas cosas que están en ese versículo. Para eso necesitamos entrar, conocer el cuerpo. ¿Qué es conocer el cuerpo? Todo aquel que es salvo es miembro del cuerpo de Cristo. Eso es algo que hay que establecerlo. Ahora el punto es la vida que ha entrado en cada uno de nosotros. Una vida que pertenece a los miembros o pertenece al cuerpo. ¿De quién es esa vida? Así que tanto la Biblia como nuestra experiencia prueban que aunque cada uno de nosotros es un miembro de Cristo, la vida que hay en cada uno de nosotros no es la vida de un miembro, sino la vida del cuerpo. Todos los miembros de nuestro cuerpo participan ¿de qué? De una sola vida. Mis dedos no tienen una vida aparte de la mano, ni la mano tiene una vida aparte de la otra mano, sino que todos los miembros del cuerpo participan de una sola vida. De hecho, la creación de Adán fue una sombra de la realidad del cuerpo de Cristo. Y aún nuestro cuerpo físico no es la realidad, sino que es la imagen y la sombra para que nosotros tengamos una idea de la operación intrínseca del cuerpo de Cristo que Dios lo estaba buscando desde la creación del mundo. Dios le estaba buscando en el hombre. Dios no quería muchos hombres, Dios quería un solo hombre, una sola entidad corporativa que le represente. Pero cuando llega Pablo, definitivamente Pablo nos abre una mirada y un proceso de evolución, de cambio de lo que es el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 6:15 dice, y este es uno de los versículos que muchas veces no nos gusta tocar. Nos gusta el 6:16, pero el 6:15 no nos gusta mucho. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Vea esa expresión. Quizás porque no nos gusta mucho leer esto, hemos pasado de algo bien crucial. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Tomaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Así que todos estamos de acuerdo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso estamos claros. Pero posiblemente no pensamos mucho que nuestro cuerpo físico es parte del cuerpo de Cristo. Todos aquí hemos tenido la experiencia de cargar, por ejemplo, un niñito en los brazos. Siempre que tenemos muchos jóvenes en la iglesia, cada vez sale uno y nos gusta cargar el niñito en los brazos. Pero si cuando yo tengo el niñito en los brazos, yo estoy muy pendiente, muy pendiente. No voy a estar igual de suelto como cuando yo no tengo el niñito en los brazos. Y si me tocara caminar y llevar al niñito de un lugar a otro, yo me estaría moviendo con mucho cuidado, porque si ese niño se cayera, sería una tragedia. Ahora, ¿cuál es nuestra experiencia con su cuerpo físico durante su vida? ¿Cuál ha sido su experiencia con su cuerpo físico, ya sea usted joven o ya sea adulto? ¿Acaso ha estado usted considerando que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? No. Usted está muy consciente de su cuerpo, le guste o no le guste. Esté satisfecho o no está satisfecho. Pero usted no está pensando que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que acaba de decir el apóstol. Somos muy sueltos en todo nuestro comportamiento. Y la razón por la cual somos sueltos con nuestro cuerpo es que no hemos visto el cuerpo de Cristo. Aunque doctrinalmente, bíblicamente lo podemos citar, pero la visión no ha entrado a nosotros como Pablo lo presenta aquí. Vamos al versículo nuevamente para que lo volvamos a mirar. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Por ahí comenzamos. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Puesto que estamos unidos orgánicamente con Cristo y Cristo mora en nuestro espíritu y hace su hogar en nuestro corazón, todo nuestro ser, incluyendo nuestro cuerpo, viene a ser miembro de Él. Por tanto, para aplicar en términos prácticos tal membresía, debemos presentar nuestro cuerpo a Él todo el tiempo. Y debemos ser cuidadosos con lo que tocamos y con lo que vemos. Debemos ser cuidadosos con lo que hacemos con este cuerpo. Eso si tenemos la visión del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Cristo. Aquí vuelve otra vez. Claro, cuando leíamos estos versículos pensábamos en los miembros espirituales, etéreos del mundo entero, de todos los hermanos que hay, y que en el espíritu pues somos miembros del cuerpo. Pero el apóstol Pablo tenía una visión más práctica y contundente del cuerpo de Cristo que la que nosotros habíamos tenido. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Ahora, esta expresión, el Cristo, es muy interesante. Vea esta nota. Se refiere al Cristo corporativo, compuesto de Cristo mismo como cabeza y de la iglesia como su cuerpo. Todos los creyentes de Cristo están unidos a Él orgánicamente y constituidos de su vida y elementos, y así han llegado a ser su cuerpo, el cual es un organismo que le expresa. Así que Él no solo es la cabeza, sino también el cuerpo. Así como nuestro cuerpo físico tiene muchos miembros y sin embargo es uno solo, así también es el Cristo. Hay una anécdota
que nunca se me olvida, ustedes la han escuchado, pero ahora es muy pertinente que la traiga, con el hermano Watchman Nee. Hay un juego chino que era que es, presumo yo, porque cuando fui en el 89 a Taiwán, estuve un tiempito por allá, entrábamos a tocar puertas y estaban jugando ese juego. Yo creo que se llama el Mayan o algo así. Y entonces estaba, antes del hermano Nee convertirse, le gustaba mucho jugar ese juego. Así que en cierta ocasión que estaba visitando a un amigo, llegó y estaban jugando. Así que él permaneció allí en silencio. Y le dijeron, vente, vamos a jugar, que tú sabes jugar, siéntate, vamos a jugar. Y él le dijo, lo siento, es que no tengo manos. Y entonces le pregunta, ¿cómo que no tienes manos? Sí, lo que pasa es que estas manos que yo tengo no son mías, son del Señor. Vea la visión del hermano con relación aún a su cuerpo para hacer o tocar algo que él entendía que no podía porque su cuerpo expresaba al Señor. Esa visión del cuerpo es algo especial. Así que el Cristo que se menciona aquí no es el Cristo, cuando habla aquí de el Cristo, no es el Cristo que caminó en Jerusalén, no es ese. Ni siquiera el Cristo que resucitó antes de la ascensión, tampoco es ese. El Cristo que está hablando aquí es el Cristo corporativo que se presenta por no solo los muchos miembros, sino también por los muchos cuerpos en toda la tierra. Es decir, ahí está Edgar y su esposa, ahí hay dos cuerpos, pero esos dos cuerpos no son solamente de Edgar y su esposa. Esos cuerpos representan el cuerpo de Cristo. ¿No crees que esta noche cuando salgamos de esta reunión vamos a estar más serios con relación a lo que vemos, a lo que tocamos y a dónde vamos? Porque esa es la implicación que el apóstol Pablo está tratando de decir. El Cristo que se manifiesta es el Cristo que viven todos los que han sido regenerados en toda la tierra, y todo lo que ellos tocan, todo lo que ellos ven, tienen que expresar a Cristo en ese cuerpo. 1 Corintios 12:13, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta entidad corporativa que se expresa en el vivir de cada uno de nosotros nos une, que es un solo espíritu. Nos une un solo espíritu. En cierta ocasión escuché, no tengo ahora mismo la referencia, pero me trajo mucha inspiración y me dicen, ¿sabe usted que el espíritu que está dentro de usted es el espíritu que el apóstol Pablo disfruta? Es el espíritu que, aunque Pablo, el cuerpo físico no está, ese mismo espíritu es el mismo de todos los santos a través de todas las eras. No son muchos espíritus, es uno solo, porque es una sola entidad corporativa que se expresa en la tierra a través de nuestro cuerpo, pero cuando partamos con el Señor, todavía seguimos conectados a ese espíritu. Así que aún el espíritu de Abraham, el espíritu de Enoc, el espíritu de todos los santos está conectado al mismo espíritu que tengo yo y que tiene usted. Es maravilloso eso también. Así que el bautismo nos introdujo en la muerte de Cristo para que nuestro viejo hombre participara de la muerte de Cristo y fuera puesto en la cruz. Ese es el objetivo del bautismo. Pero por otro lado, nuestro espíritu humano mezclado con el espíritu que bebimos vino a ser el nuevo hombre, el espíritu que se nos dio a beber. Ese mezclado con nuestro espíritu vino a ser el nuevo hombre que está renovándose de día en día. Ahora, les digo lo siguiente, nuestro nuevo hombre que se renueva está avanzando poco a poco hasta llegar a nuestra alma
y finalmente también a nuestro cuerpo físico. Por eso habla en 1 Corintios 1:30 de la redención de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque sí, fuimos comprados con sangre, pero aún nuestro espíritu necesita ser también comprado. La muerte de Jesucristo en la cruz no ha finalizado su efecto de compra. Nuestros cuerpos, en la redención de nuestros cuerpos, entonces nos entra en la glorificación de nuestros cuerpos y entonces se completa todo el proceso de Cristo de la redención. Así que lo que está pasando hoy es la práctica que tengamos en nuestra manera de vivir en este cuerpo físico, como el cuerpo de Cristo, nos entrena a tener un cuerpo como el de Cristo en la transformación. Es decir, si usted aprende a vivir Cristo en este cuerpo, usted también va a tener un cuerpo glorificado y va a saber cómo utilizarlo. Igual que usted necesita ejercitar su espíritu, porque si usted no ejercita su espíritu, entonces cuando este cuerpo se despegue, nuestro espíritu se despegue de este cuerpo, entonces usted no sabe lo que es tocar al Señor y disfrutar al Señor. Entonces, si es regenerado, necesitará tomar unas clases especiales para aprender a hacer eso. Así que hágalo ahora. Pero ahora le estoy diciendo que no únicamente es con relación al espíritu, sino que también el Señor va a contar qué hacemos con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, dice Pablo, que es la expresión también del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es decir, el ser llenos de un solo espíritu nos pone en contacto con todos los demás miembros de todos los santos. El 27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos miembros cada uno en particular, cada uno tiene su función, vamos a entrar en eso, pero somos la expresión física en la tierra del cuerpo de Cristo. Me habían engañado muchos años diciendo que el cuerpo de Cristo era etéreo, que no se podía tocar, que no se podía ver. ¡No! No. Podemos tocar el cuerpo de Cristo cuando tocamos los santos. Por eso necesitamos vivir una vida santificada para poder representar apropiadamente el cuerpo de Cristo. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular, los unos de los otros. Estamos conectados, lo sienta o no, estamos conectados. Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y de mi parte, oiga, completo en mi carne, dice Pablo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo no dice completo en mi espíritu. Pablo dice completo en mi carne, es decir, voy a sujetar en mi carne y mi carne ahora va a servir a Cristo. Y va a pasar y va a entrar dentro de las aflicciones. ¿Por qué? Porque es parte del proceso del sufrimiento que Cristo sufrió en su carne. Ahora yo estoy siendo uno con Cristo en mi cuerpo. Y ahora, completo en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hoy tenemos que también entrar en el proceso de sufrir para que la iglesia sea santificada y completada como su novia. Ahora, ¿cuál es el propósito del cuerpo de Cristo? El propósito del cuerpo de Cristo es para una mutua edificación mediante el suplir de las riquezas. Por ahí comenzamos. Una mutua edificación mediante el suplir de las riquezas. Y ahora vamos a entrar en un versículo que usted lo ha escuchado mucho, pero esta noche lo vamos a ver de una manera muy diferente y que vamos a ver el mover intrínseco del cuerpo de Cristo a través de este versículo que es el menos que ustedes se imaginan
que les voy a citar, y es Mateo 25:15, que es la parábola de los talentos. Y dice, y aquí hay dos palabras claves. Uno, a unos dio, esa es la primera palabra clave, dar, a unos dio, él dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y la segunda palabra clave es a cada uno conforme a su capacidad. O sea que está la palabra dio y la palabra capacidad son la clave que descifra muchos misterios que vamos a ver esta noche a través de este versículo, combinándolos con los otros versículos que ya el apóstol Pablo tiene, pero ahora ustedes van a tener una percepción más clara. Hay una tipología interesante numérica aquí. Si usted suma el de 5 talentos con el de 2 talentos, con el de 1 talento, es 8. Y el 8 es tipo de resurrección. Quiere decir que esas 3 medidas que se nombran no son fortuitas, sino que está hablando de la operación del cuerpo de Cristo en resurrección. Y ese cuerpo de Cristo en resurrección se imparte a sus elegidos como el Espíritu dador de vida. Y lo que está sucediendo aquí es la impartición del Dios triuno a sus elegidos conforme a su capacidad, conforme, y aquí viene la palabrita que les mencioné al principio, conforme a su medida. Así que Dios lo que está buscando es completar su meta. La primera meta que Dios tiene es que el hombre venga a ser su imagen para que tenga su expresión y representación en todo el universo. Y la segunda meta es derrotar a su enemigo, que automáticamente se derrota cuando tal expresión se manifieste como el cuerpo de Cristo. Así que en aquellos tiempos, la medida más grande monetaria era el talento. El costo, el valor de un talento eran 6,000 denarios. Y ya ustedes sabrán que un denario era la medida usual, bien paga, por un buen día de trabajo. Así que si usamos la matemática de nuestro calendario, la estructura de nuestro calendario, 6,000 denarios, que es un talento, cubrirían la paga de una persona por lo menos por 16 o 16 años y medio. Así que cuando usted escucha que a aquel le dieron un talento, no fueron 5 centavos, ni fueron 100 centavos. Es la paga de trabajo de por lo menos 16 años. Es una riqueza. Es una riqueza. Y el término riqueza lo estoy usando a propósito. Así que, pero si unimos la suma de todos los denarios sumados en los 8 talentos, ¿sabe cuántos serían? 48,000 denarios. Que visto de lo que le presenté de un día de trabajo, eso es vivir bien pago por más de 100 años. Mucho dinero. Así que, ¿qué es lo que representan estos talentos? Estos talentos lo que representan son las riquezas que se menciona en Efesios 1:18. Sé, ¿y cuál es la riqueza de la gloria? Efesios 2:7, la superabundante riqueza de su gracia. En el 3:8, las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Por qué se menciona tanto el término riqueza, riqueza, riqueza? Porque el valor de la vida divina y lo que se nos ha dado a nosotros es de gran valor. En Colosenses 2:19 se dice, recibiendo el rico suministro. Y en Efesios 4:16 dice, las coyunturas del rico suministro por la función de cada miembro en su medida.
Entonces, la función de cada miembro a su medida es el equivalente a los esclavos que se le dieron los talentos conforme a su capacidad. ¿Qué significa esto de la capacidad? Bueno, la suministración de los talentos es el suministro de las riquezas que recibimos mediante la infusión de vida que causa el crecimiento del cuerpo para la edificación. Así que es importante notar también que ya vimos que la suma de las tablas del tabernáculo eran 48 tablas. Y ya vimos que la suma de todos estos denarios eran 48,000 denarios. Así que si tomamos el tema de que todas las medidas que están allí, la de 1, la de 2 y la de 5, implican la distribución de las riquezas al cuerpo de Cristo, y que estas suman 48,000, y tomamos en cuenta que las tablas en el tabernáculo eran 48 tablas cubiertas de oro, quiere decir que estamos hablando ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Saben? Todo eso estaba ahí. En la parábola de los talentos. Así que la totalidad de las sumas de los denarios representan la totalidad del tabernáculo en el Antiguo Testamento, que era la sombra de la iglesia, como la casa, como el templo y como el cuerpo de Cristo. Quiere decir que cuando leemos la parábola de los talentos, lo que estamos viendo es la suministración de Cristo a su cuerpo, para que su cuerpo a su vez continúe el proceso de ser infundido y llenado, y lo que recibe pueda producir más. Y lo que recibe pueda producir más. Otro tipo importante está en Éxodo. Hay una barra central, Éxodo 26, 28. Hay una barra central y dice, y la barra central pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Es decir, lo que cruza y une la casa es el espíritu dador de vida, como la barra que une el cuerpo de Cristo. El tabernáculo representa a la iglesia, la barra representa el mismo espíritu del cual todos bebemos, y estas 48 tablas forradas de oro representan las riquezas del suministro, el cual nos inunda y forman ¿qué? El cuerpo de Cristo. Así que, ¿cuál es el propósito entonces de que el Señor reparta estos talentos? Dice la nota: en esta parábola de los talentos se representan los dones espirituales que van dirigidos al servicio y a la obra. El don espiritual nos equipa como buenos esclavos a fin de llevar a cabo lo que el Señor quiere realizar. El Señor lo que quiere realizar es que la edificación del cuerpo de Cristo. La operación de estos esclavos, cada uno a su medida, y luego cuando leamos los versículos, ustedes ahora se le van a abrir los ojos, cada uno a su medida y en su función tiene el objetivo de seguir edificando el cuerpo de Cristo. Ser llenos del Espíritu en el aspecto de vida nos capacita para usar el don espiritual en el servicio. Y el don espiritual en el servicio corresponde a ser llenos del Espíritu en vida. ¿Qué estaba repartiendo el Señor con los denarios? Las riquezas del Espíritu de vida conforme a la medida del que lo recibe. Efesios 4:8. Por lo cual la Escritura dice: subiendo a lo alto, llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio. Oiga la palabrita ahora. Y dio. ¿Se acuerda que le dije dos palabritas de las parábolas? Dio y capacidad, ¿verdad? Aquí dice Efesios 4:8. Y dio dones a los hombres. El 4:11. Asimismo, dio, otra vez, a unos como apóstoles, a otros como profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que es muy interesante notar la similitud
del inicio de la parábola de Mateo 25, donde ya leímos que dice a unos dio, y luego vemos en Efesios 4, 8 y 11 cómo habla y dio. Esto nos confirma que los talentos y los dones espirituales son sinónimos. Es una impartición de vida para producir en nosotros la responsabilidad para servir. En el 4.12 dice Efesios a fin de perfeccionar a los santos. Este es el propósito de impartición de las riquezas. No es para usted, no es para que usted se goce, es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el objetivo de los talentos, de la administración de las riquezas, es uno solo: establecer una cadena de perfeccionamiento para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios da dones conforme a la capacidad del que lo recibe, y éste, por un lado, debe seguir madurando en vida para producir más capacidad. Y por otro, que su vida y testimonio produzca que otros también crezcan y sean perfeccionados. Y esto es lo que produce ¿qué? La edificación del cuerpo de Cristo. Si usted no crece espiritualmente, Pablo reprende a los hebreos, Pablo reprende a los corintios varias veces y le dice: ustedes siguen siendo niños, debiendo ser ya maestros, aunque fuera, ya está hablando de uno de los dones. No han podido ser maestros, siguen siendo niños. O sea, ustedes no desarrollaron la impartición del don en ustedes y siguen siendo niños. No, así que el Señor no les va a dar nada más. ¿Por qué? Porque no fueron diligentes. El 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de toda la operación del cuerpo de Cristo, y el que podamos comprender nuestra función, posición y para qué estamos en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuándo y en qué medida Dios distribuye los talentos? Igual, yo me pongo yo tengo muchos conceptos con relación a eso. Uno piensa que el Señor le va a dar los talentos en un momento dado y que hay que orar para que Dios le dé esos talentos. Claro, la palabra talento en nuestro background emocional pues tiene otra cosa, pero realmente es una medida de peso. Pero por otro lado sí significa la impartición de los dones. ¿Cuándo es que Dios lo da? Bueno, hay unos cuantos versículos aquí en el Antiguo Testamento que nos dan la clave para saber qué es lo que Dios estaba diciendo ahí. En Deuteronomio 16:15 dice: 7 días celebrarás la fiesta a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escoja, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus productos y en todo lo que emprendas, y estarás verdaderamente gozoso. En el 16:16 dice: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, y la fiesta de las semanas, y en la fiesta de los tabernáculos. Y ahí es que nos queremos detener. Y dice aquí: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Si pueden recordar un poquito, cuando hablamos de lo que es la consagración, es ser llenos de la vida divina. Mientras más llenos somos, más consagrados y separados estamos para Dios. Bueno, lo que está sucediendo aquí es que aquellos que están en el cuerpo de Cristo, ¿saben? La fiesta de los tabernáculos se está refiriendo a la fiesta de las casetas de campaña. A eso le llamaban los tabernáculos. Un tabernáculo es un lugar donde usted vive. Las muchas casitas del pueblo de Israel que se movían, ellos tenían una fiesta de esas casitas. Y uno pensaría: ¿y por qué es que tiene que ver esas casitas? Es que esas casitas están hablando del cuerpo de Cristo. Y esas casitas están hablando de las muchas moradas que el Señor le habló a sus discípulos, y ya estaban representadas en los tabernáculos. Pero la manera de celebrar esa fiesta es lo más interesante,
porque no hablan nada de las casas, no hablan nada de los tabernáculos, pero dice, cada uno en el 17, 16, 17, dice, cada uno dará según pueda, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Es decir, la celebración de la fiesta de los tabernáculos tenía como conclusión que todos trajeran el excedente de la cosecha. Por eso dice el Señor que ninguno se presenta con las manos vacías. Visto espiritualmente, es uno que sencillamente no ofrece nada a Dios en su vida. En nuestras etapas de crecimiento, desde nuestra salvación, poco a poco debemos experimentar las diferentes medidas de las riquezas de Cristo en nuestro espíritu. Cuando hemos crecido, venimos a experimentar la comunión del cuerpo de Cristo que se representa por los muchos tabernáculos en el pueblo de Israel. Es decir, esos muchos tabernáculos producen una cosecha, producen un fruto. Y es lo mismo que cuando el Señor vino a los esclavos, cuando le preguntó el que de un talento, al de 2 y el de 5, él premió al de 2 y el de 5, pero el de 1 no lo premió. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ofrecer, tenía las manos vacías. Es decir, que si usted recibe y usted es regenerado y usted tiene la vida divina, usted tiene que tener las manos llenas para que el Señor entonces vuelva a llenárselas con más. Como cuerpo de Cristo debemos presentar al Señor lo que hemos disfrutado y Dios evaluará nuestra capacidad y nos concederá más responsabilidad. ¿Se acuerdan del profeta Balaam, que le pidieron que maldijera al pueblo? Y en Números 24:5 lo subieron a una montaña bien alta para que él maldijera al pueblo. ¿Sabe lo que le impresionó? Los tabernáculos. ¿Y qué dijo? Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus tabernáculos, oh Israel. ¿Saben por qué se impresionó? Dios tocó su espíritu, porque esos tabernáculos representaban la expresión corporativa de la casa de Dios, el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo, en el Antiguo Testamento, tenía la tipología que el Señor venía cada año para ver el fruto de la cosecha. El Señor va a venir cada año, cada minuto, cada mes, cada segundo a nosotros para ver el fruto de la cosecha nuestra. Cuánto estamos creciendo, cuánto estamos reproduciendo, cuánto estamos transmitiendo, cuántos están siendo edificados con nuestro hablar y con nuestra vida. Ese es el cuerpo, esa es la operación del cuerpo de Cristo. No es que usted lo hace, es que usted es parte de estas muchas moradas, de este un solo cuerpo, y la razón por la cual usted está conectado a este cuerpo es para que el cuerpo sea edificado. Y para eso el Señor reparte los dones. Y usted dirá, pero yo no soy profeta, yo no soy pastor, yo no soy nada. No. Lo que pasa es que es cada cual en su medida. Cada cual en su medida. En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, medida apretada, remecida, rebosando, y darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís, se os volverán a medir. Sé que han usado esto mucho con relación a la ofrenda y ofrendar, pero esto es también un tipo de nuestra responsabilidad espiritual. Así que es posible que su medida sea más chiquita, pero aún así usted puede predicar el evangelio. Y la medida de un evangelista con mucha experiencia es más grande, tiene mucha más riqueza, pero la medida suya de predicar el evangelio, usted la puede aplicar. La medida suya de pastorear y ayudar a un nuevo conforme a su medida, usted la puede aplicar. La medida suya, aún de ir a acompañar a otros hermanos a otras ciudades donde se está levantando algo. Ahí yo vi unas imágenes hace un tiempo de ustedes metiéndose en un campo y cruzando un río y llegando por allá y fueron a donde estaban unas tribus. Mire, esa es su medida. Algo se infundió allí. Gloria al Señor. Que usted no es un evangelista famoso. No tiene que ser un evangelista famoso para hacer lo que tuvo que hacer y llegar allí y transmitir la vida a aquella gente. Esas son las medidas del cuerpo de Cristo. Y el Señor entonces, viendo, Él da más.
y Él da más. Así que el parámetro que Dios utiliza es dependiendo de la medida que usted traiga. Dios da más dependiendo de cuánto usted ofrece, dependiendo de cuánto es la expresión del cuerpo, porque recuerde que esta es la fiesta de los tabernáculos, o sea, esta es la fiesta del cuerpo. Cada vez que expresamos Cristo, manifestamos Cristo, el Señor se manifiesta y se expresa. Así que Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas de rico suministro, y aquí viene, y por la función de cada miembro en su medida. ¿Qué medida es esa? La medida de los denarios que se le dio a usted, la medida de crecimiento que el Señor está produciendo en usted. Lo que usted tenga, su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación. No menosprecie lo que usted tiene y lo que usted es, porque su medida, por pequeña que sea, causa el crecimiento del cuerpo para edificación. Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es el don de Cristo? Lo que Cristo imparte, y cada cual se nos da una medida. Pero esa medida no se tiene que quedar pequeña. Todo depende de cuánto usted entre, cuánto usted reciba, cuánto usted aproveche eso. Estudiando yo un poquito la vida del hermano Watchman Nee, ese es un ejemplo bien excepcional. Él conoció al Señor a los 17 años. Y ya a los 22 años estaba escribiendo el libro El hombre espiritual. A los 5 años de convertido ya estaba escribiendo el libro El hombre espiritual. Las profundidades que hay ahí en el hombre espiritual, lo acabó en 2 años, y ahí enfermo en tuberculosis. Las profundidades que hay ahí fueron la base para todo lo que el ministerio, el hermano Lee, comparte. Y ahí todavía hay muchas cosas que todavía nos falta entrar. ¿De dónde este hermano de 17 años amplió tanto su medida que Dios pudo darle más? Porque fue diligente. ¿Sabe qué él hizo? Cuanto centavo tenía, compraba libros cristianos de todos los autores. Se suscribía, él aprendió inglés y se suscribió a las casas editoras en Estados Unidos y le compraba los libros usados. Dice que cuando usted llegaba a su cuarto, lo único que había era el espacio para la cama, lo demás estaba lleno de libros. Él no perdía tiempo, estaba nutriéndose, capacitando para tener una visión, y Dios le pudo dar una medida más grande. O sea, no es tanto que Dios es caprichoso, le voy a dar más a uno, le voy a dar más al otro porque lo quiero más. No. Él reparte, acuérdese, como leímos, Él da conforme a la capacidad. Y usted puede progresar en esa capacidad. Usted puede ampliar su capacidad si usted gusta. Esta experiencia del cuerpo de Cristo necesitamos vivir en la unidad de la fe para poder ver el cuerpo. Dice: yo pues prisionero en el Señor, Efesios 4:1, y ya estamos terminando. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportando los unos a otros en amor, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esta expresión práctica del cuerpo de Cristo tiene varios niveles. Y ustedes saben, el primero que lo voy a mencionar, ustedes fueron uno de los primeros que yo compartí esta palabra, que es el tema de la familia. Hace 2 años y medio que hablamos de esto, y cuidados un poquito más. ¿Saben cuán serio es esto? Que en Efesios 5:30, después que el apóstol Pablo le presenta la revelación del gran misterio, que ya sabemos que además de ser Cristo y la iglesia, es el vivir de la pareja como Cristo y la iglesia en su casa. Ese es el gran misterio.
Y ese gran misterio, el apóstol Pablo, después que le da toda la presentación, le dice en Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo. Y a mí me chocó cuando leí, estaba mirando todo eso, y de momento, ¿por qué Pablo trae esto aquí? Porque la expresión más pequeña del cuerpo de Cristo, ¿sabe dónde comienza? Comienza en su casa. Si no vivimos el cuerpo en la casa, entonces nuestro vivir en la iglesia local no tiene realidad. Si no hay familias que vivan la vida del cuerpo, tampoco hay iglesia local. Y si no hay iglesia local, tampoco hay expresión universal. Lo que hay es una fachada. Pero si cuando usted viene a la reunión y usted ora y usted canta y usted se levanta muy bien, muy bonito, muy hermoso, llega a la casa y tiene toda su familia enojada porque usted se porta mal allí, ¿qué pasó ahí? La expresión del cuerpo de Cristo comienza en su casa. Por eso el apóstol Pablo dice, porque somos parte de su cuerpo. No se le olvide. Le dice Pablo a ellos, en otras palabras, si le hablas fuerte a tu esposa, ella es parte del cuerpo de Cristo. Esposa, si eres agresiva con tu esposo, él es parte del cuerpo de Cristo. Y con tus hijos. Aquí violas el principio del cuerpo si no sabes comportarse conforme a la medida del don de Cristo para que imparta vida en tu casa. Hermano, esto es bien serio. Puedo dar otro mensaje más, una hora más de ese tema nada más. Pero ese es el nivel más pequeño. Así que hay tantos divorcios, hermanos, tantas situaciones difíciles en las parejas. ¿Y saben por qué hay tantos problemas con los matrimonios? Estoy hablando de los cristianos. Es porque no han visto el cuerpo de Cristo. Pablo le dice, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Cuidadito con lo que hacen. Por eso comienza aquí diciendo, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los otros en amor. Si usted pensó es que era en la iglesia local con los hermanos, se equivocó. Eso empieza en su casa. Usted puede soportar a los hermanos, pero a lo mejor no puede soportar a su esposa. O no puede soportar a sus hijos. Entonces, ¿qué es eso? Pues eso no es el cuerpo de Cristo. Usted no ha visto el cuerpo de Cristo. Por eso dice en el 3, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso comienza ¿dónde? En nuestra casa. ¿Saben? La unidad del Espíritu ya fue dada. Usted no tiene que buscarla. Cuando usted recibió al Señor, el Espíritu está en usted. Usted lo que tiene que hacer es guardarla. Ser cuidadoso y no salirse de su espíritu y tornarse en su carne, porque eso rompe la unidad del Espíritu. Pero si usted toca al Señor, invoca al Señor en cada momento, usted preserva la unidad del Espíritu y el Señor se encarga de arreglar lo que usted no puede arreglar. Si no participamos de las riquezas de Cristo en medio de cada situación, tendremos las manos vacías. Y eso implica que cuando el Señor venga a visitarnos, entonces lo que tenemos nos lo va a quitar. Porque no damos buen uso con eso. La segundo nivel, la iglesia local. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia local en cada ciudad es la expresión local del cuerpo universal. La casa es la expresión más pequeña ¿de qué? De la iglesia. Pero la iglesia local en cada ciudad es la expresión del cuerpo universal. Por eso Pablo le manda el saludo a la iglesia en Corinto. Porque en toda la ciudad de Corinto había una sola iglesia. Compartía yo hace poco con un hermano en una denominación y le estábamos explicando de que no importa cuántos salones de reunión haya en una ciudad, es una sola iglesia. Los salones no hacen la iglesia. El salón no es la iglesia. Los salones son los hermanos que viven en esa ciudad y eso mantiene la unidad. Así que todo lo que hablamos para la familia, todo lo que hablamos de guardar la unidad,
hay que aplicarlo ahora aquí a la iglesia también. Porque si usted es agresivo con los hermanos, si usted se enoja con los hermanos, si usted es sensible con los hermanos, entonces no puede, está hiriendo el cuerpo. Todo lo que nos separe, lo que cause tristeza, lo que cause división, rompe el vínculo de la paz y entonces el cuerpo no puede ser expresado. Y la Iglesia Universal, por supuesto, que ahora ya no es etérea, ya no es invisible, sino que es Colosenses 1:18 y dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Así que todo lo que afecta a los santos universalmente, afecta también la expresión más pequeña del cuerpo, que es la iglesia local. Por lo cual tenemos que mantener la comunión entre todas las iglesias, porque eso nos mantiene en armonía con el cuerpo universal de Cristo. Que el Señor nos mantenga en esta visión. Que el Señor nos dé la gracia de poder ver, palpar y tocar al Señor en cada hermano, en cada iglesia y en cada familia. Gracias, Señor, por esta palabra. Haz la vida, haz la realidad en nosotros. Oh, Señor, cuánto amamos tu cuerpo, cuánto amamos tu casa. Gracias que este cuerpo es tu novia, es tu habitación. No permitas en ninguna manera que lo rompamos y que el vínculo de la paz sea quitado. Gracias, Señor. Amén.